libros y publicaciones en La Voz del Derecho. Bienvenidos a Libros y Publicaciones. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es abogado constitucionalista y es escritor. Estamos hablando de Óscar Borja. Óscar Borja, bienvenido. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es ese proceso de ser autor, de crear un libro, de escribir. ¿En qué momento llega esa musa? Y por eso tenemos aquí a Óscar. Óscar, cuéntanos un poquito en qué momento pasas de ser el abogado, el muchacho, el estudiante que estudia las leyes, a escribir. ¿En qué momento se hace chip? Bueno, Jaime, la pasión por escribir siempre ha sido una pasión paralela a la pasión por mi profesión de abogado. Desde que estaba en la facultad, pues los abogados tienen que leer mucho. El derecho se aprende leyendo, estudiando y, obvio, yendo a clases. Y también había que hacer en esa época mucho trabajo, había que hacer ensayos, se contestaban los exámenes, los quiz eran escritos, pero siempre había tenido esa pasión por la lectura y eso se dio a que la escritura fuese mucho más fácil. Ya una vez terminada la facultad de Derecho, empiezo mi vida profesional y siempre sentía la opinión de las personas comentando los temas de actualidad, las noticias, política, de todo sentido. En ese entonces los periódicos eran impresos, la mayoría de los periódicos eran impresos. En mi ciudad de Cartagena, donde vivía, el diario El Universal era impreso y yo siempre soñaba con escribir en un periódico y había un espacio que se llamaba El Buzón, donde los suscriptores, yo para esa época era suscriptor porque los medios no llegaban como llegan ahora digitales, sino eran impresos. A mí me llegaba el diario todos los días a las 5 de la mañana por debajo de la puerta, yo lo leía y veía el buzón. Entonces mandaba una carta, porque no era por correo electrónico, sino uno escribía la carta, tema del día, el hueco de la avenida San Martín. Tenemos un hueco en la avenida San Martín que lleva 30 años y que no lo han tapado. Y bueno, La mandaba no, con el cartero. No, uno pasaba un momentico por el Universal y la radicaba en recepción, como digo, señor director, con un respetuoso saludo, quiero ser tenido en cuenta para el espacio del buzón. Como ciudadano, papá, número de cédula, y firmaba y la dejaba ya. Y llegaba uno y le llegaba el periódico y uno abrir el buzón a ver si le han publicado su escrito. Y bueno, así sucesivamente se seguía insistiendo. Recuerdo que una vez me respondió el director en una carta del Universal y me decía: apreciado suscriptor, el buzón es un espacio compartido entre todos los ciudadanos y suscriptores y no es una columna habitual. Por lo tanto, su insistencia, aunque sus temas son de gran importancia para la sociedad, no podrán ser publicados todos los días. Y yo, bueno, sentía uno ese punto. Era imposible ser columnista del periódico porque los columnistas, bueno, era el doctor José Gregorio, Rudolf Gómez, los ministros, los expresidentes, personas muy distinguidas que se habían ganado ese espacio por su obra, por darle a la academia sus aportes. Entonces, llegar un abogado nuevo que no lo conocía nadie, Óscar Borja, pues era como difícil correr un espacio en esa columna, y fuera de eso que el director del momento pues también tenía derecho a tener sus amigos y las columnas eran muy interesantes. Carlos Villalba Bustillo, el magistrado Morón. Entonces era imposible. Cosa grata, una vez escribí algo sobre un tema muy social del momento y apareció en el periódico la columna publicada. Yo no sé qué pasó en ese momento, si se les han acabado los temas y cogieron el mío porque era imposible que eso saliera, fue muy emocionante. Y así sucesivamente escribía y escribía. Después tuve la oportunidad en la especialización de Derecho Constitucional en la Universidad Libre de Cartagena, en la primera corte,
de conocer a José Gregorio Hernández Galindo, mi profesor. Y pues yo pensaba que José Gregorio era el santo que hacía milagros, pero este también hizo el milagro de despertar esa pasión por escribir, y me dijo que tenía un espacio en La Voz del Derecho, desde ese entonces, que mandara. Y yo me acuerdo que yo, mandé una, y ese típico que no volví a mandar, y él me escribía: doctor Borja, La Voz del Derecho, mande sus artículos, grabe un artículo, un reportaje y mándemelo, nosotros le publicamos sin censura, nunca va a haber censura, lo que usted escriba, no se pierda esa oportunidad. Y empecé, las cosas cambiaron, las cosas fueron evolucionando, llegaron los medios digitales, entonces pues empezaba a mandar y empezaban a gustar. Yo creo que cada vez escribía más rápido. Luis lo puede decir, yo lo saturaba a veces hasta con una columna de día por medio. Yo creo que diría Luis, bueno, y este señor no tiene nada que hacer que mandarme columnas, y bueno, y entonces empezaban y yo miraba las visualizaciones, uy, ¿qué está pasando? Y así sucesivamente. Cosas curiosas, una vez me pregunta alguien en la calle, bueno, pero usted escribe mucho. Yo, sí, escribo mucho. ¿Y cuánto le pagan por escribir? Y yo, pues hasta ahora no me he ganado un peso, pero si me pagaran algo, no me alcanzaría para comprar la gracia, la alegría que me da cuando alguien me dice, oiga, leí su columna, muy buena. Bueno, no todo el mundo siempre está de acuerdo, sobre todo cuando son cosas políticas. Claro. Hay unos que dicen, muy bien, qué bueno que alguien diga la verdad, y otros, doctor, siempre ha sido así, hace 200 años es así, sino como es el gobierno de turno, entonces todo el mundo le tira. Entonces a veces me dicen, es que ustedes los de derecha, entonces a veces cuando escribo con objetividad y lo que es, entonces los de derecha me dicen, no, pero es que usted ya es de izquierda, usted no sé, pero no hay una tendencia política, sencillamente es escribir lo que siento, y también siempre escribo como me gustaría leer, ¿sí? A veces de pronto lo que me gustaría leer lo escribo, y bueno, así ha venido evolucionando mi carrera como columnista de opinión, y pues posteriormente paso a ser ya escritor, autor de libros. Bueno, Oscar, nos acaba de decir que es pasión, que le gusta escribir temas que le gustan, le agradan. En este momento hay muchos muchachos de la universidad, estudiantes, que fuera de apasionarse por el derecho también quieren escribir. ¿Qué consejos les da? ¿Cómo arrancar con esa pasión? Hay unos que le tienen el miedo a las páginas o a las hojas en blanco porque no saben cómo arrancar un texto. ¿Qué les puede decir usted? Bueno, que le hagan caso a su corazón, que le hagan caso a su pasión, que le hagan caso a ese pensamiento. Si quiere escribir un libro, hágale caso y prepárese. Cuando uno va a escribir su primer libro, cuando uno va a empezar a hacer columnas de opinión, es un mundo completamente desconocido. El miedo más grande que yo haya podido tener en la vida eran los errores de ortografía. Okay. Porque la gente lo crucifica a uno por una tilde, por una coma punto aparte, sí. Y es un error, lo llaman y dicen, pero pues usted tiene un error de ortografía, y uno, gracias por leerme, gracias por corregirme. Yo paso algún par de veces por ligereza, pero ese siempre ha sido mi mayor temor, la gramática, la ortografía, la puntuación, sobre todo ahora que a veces uno escribe muy rápido, el computador tiende a leer, entonces los escritos los hago, los leo para mí, los leo en voz alta, y luego le pido el favor a alguno de los abogados de mi oficina que me lo lea, a ver cómo se escucha y cómo se suena. Eso pues es muy importante, y es un consejo personal. Lo segundo, tienen que leer mucho. Yo digo que el que escribe sin leer es un estafador. Ok. ¿Por qué? A ver. Sí, porque es que uno dice, pero si a usted no le gusta leer, ¿por qué va a escribir? Hay que leer. La lectura es la forma más sencilla y más básica de adquirir cultura. Leía mucha columna. A mí me pasó algo curioso, que de pronto para los jóvenes, cuando yo empiezo,
no había medios, la rama judicial no tenía portal, entonces uno conseguía con los amigos de Bogotá, uno estando en provincia, unos CD que sacaba el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, decía colección de jurisprudencia, y uno llevaba ese CD y lo colocaba en el computador y uno empezaba a ver esas sentencias de esos magistrados de la época que pues jurídicamente eran unos dioses, eran unos ídolos. Uno cuando tenía la oportunidad de darle la mano a un magistrado de la Corte Constitucional hoy en día, no se lavaba las manos en todo el día, uno quedaba con la mano impregnada de magistrado. Hoy en día ya uno no les queda la mano, pero bueno. Bueno, pero ¿y entonces? Entonces, en ese tiempo hay que leer mucho y empezar a hacer ensayos y empezar a compartírselo a los compañeros. Si la universidad tiene una revista, si la universidad tiene un periódico, mándelo. Y a la medida que uno va escribiendo y le va cogiendo ese gusto, escribir y no parar de escribir. Yo escribo mucho. Mi esposa, no olvides, a veces al comienzo no lo entendía, pero ¿por qué me prende la luz? Es que si yo no puedo dormir a las 3, 4 de la mañana, yo me iba a escribir. Y escribir. Es una pasión. Hay gente que no le gusta escribir, hay gente que le gusta cantar, hay gente que le gusta tocar guitarra, tocar piano, a otros les gusta madrugar a montar bicicleta. Entonces, es una pasión, no se puede ir en contra de eso. De ahí empieza ese tiqui-tiqui en la cabeza, yo quiero hacer un libro. Y entonces yo dice, no, pues mi libro tiene que ser en derecho, un legado. Y ese legado me di cuenta que el derecho ya está escrito en los códigos, la Constitución, la jurisprudencia. Pues no hay espacio porque ya en derecho todo está escrito. De pronto una interpretación o una analogía o comparar, un derecho comparado. Y empecé a hacer el tema del primer libro con mucho temor, con mucho miedo, con mucha prevención. Y decía, no, pues tengo que hacer algo que sea seguro. Yo llevo más de 15 años trabajando con una institución bancaria y hago los estudios de títulos para las personas que van a adquirir un crédito hipotecario, van a comprar a través de leasing su primera vivienda o una segunda vivienda. Y pues me daba cuenta que hay mucho desconocimiento, ¿no? Escritura, hipoteca, leasing, locatario, propietario, patrimonio de familia, embargo. Entonces dije, no, vamos a hacer un libro que ayude a esa persona que va a comprar la casa de sus sueños a que no se le vuelva una pesadilla, a que no le tumben sus ahorros. Y pues con base en toda esa experiencia lo recogí, lo compilamos y pues escribimos el primer libro con la ayuda de la editorial, una editorial que conseguimos en la Feria Internacional del Libro y recomendada por algunos amigos. Hicimos el contacto, le presentamos el texto y bueno, fue un buen producto. Se lanzó el año pasado en la Feria del Libro. Ha tenido mucha acogida, pero estando en la Feria del Libro yo decía, mi libro está bien, de comprador a propietario, la gente muy agradecida porque pues entendió muchas cosas y algunos me decían, si usted hubiera escrito este libro antes, yo no hubiera perdido mi platica. Y yo decía, pero si es casos como el suyo, una muy buena inversión. Casos como el suyo no se hubieran dado, yo no hubiera tenido material para escribirlo. Siempre he tenido una gran pasión y de pronto también algo como de rebeldía. Yo digo, yo tengo que hacer lo que a mí me gusta, porque es que si Óscar Borja no hace lo que le gusta, ¿cómo va a hacer lo que a otro le gusta que uno haga? Entonces en ese punto dije, yo quiero escribir con un mensaje que llegue profundo a la sociedad, a hombres, a mujeres, a adolescentes, a personas grandes. Y entonces siempre he tenido como base, como buen constitucionalista, por culpa de mis profesores que me enseñaron esa pasión por la Constitución. Okay. A mí me preguntan, ¿usted es especialista en qué? Yo le digo, en Derecho Constitucional. Y me dicen, no, yo necesito un abogado que sea laboral. Digo yo, el que puede lo más, puede lo menos. El que interpreta la Constitución, interpreta cualquier código. Pero bueno, Óscar, parando un momentico ahí, antes de empezar a hablar de su primer libro, ¿cómo se combina el derecho
con la escritura, porque pues obviamente no es lo mismo que una persona que lleva un estudio, que tiene el espaldarazo de una academia, saque un libro sobre un tema a una persona que de la noche a la mañana se levantó y escribió. No es lo mismo. Pero ¿cómo combinar esa profesión del ser abogado, esa profesión del derecho, con la pasión de escribir? ¿Qué temas escoger? ¿Por dónde irse? Porque yo sé que hay muchos abogados que nos están oyendo y que de pronto quieren escribir pero no saben qué hacer, o de pronto muchos estudiantes que están oyéndonos y que quieren empezar también a tener esa parte de escritor, ese sueño de escritor para algún día sacar un libro, ¿sí? ¿Cómo combinar eso? ¿Qué temas escudriñar para escribir el libro? Bueno, sí. Para mí, yo siento que ser abogado ya le abre una puerta y le recorre un camino a un escritor, porque el abogado tiene que ser muy estudioso y el abogado tiene que leer mucho. Y pues en esas lecturas yo decía, me gusta cómo escribe este magistrado, me gusta esta sala del Consejo de Estado cómo escriben y yo quisiera escribir como ellos, me identifico como ellos. Otro, no me gustaría escribir así de esta manera. Hay textos que son claros, hay textos que son difíciles, hay textos que son enredados y eso lo ayudan a uno. Pero vuelvo y te repito, es cuestión de pasión. Hay gente que no puede escribir y no puede escribir, no puede escribir y no va a escribir nunca. Okay. Pero si te gusta, si tienes esa vena, eso es como el que canta. Yo digo que yo la música la llevo en la sangre, pero tengo mala circulación. Ni canto ni bailo. Ni canto ni bailo. 2 pies derechos. Sí, 2 pies derechos. Pero entonces con la escritura es mucho más fácil y le llego más fácil a la gente escribiendo que cantando o a ese punto. Entonces, para las personas que están estudiando en las facultades, esos alumnos que nos están escuchando, pues si sienten el deseo de escribir, háganlo. Habrán escritos cortos, habrán escritos largos, habrán escritos enredados, habrán escritos que dejan unos mensajes muy profundos, habrán escritos inolvidables, pero háganlo. O sea, el primer paso es el que importa, el hacerlo. El primer paso es el que hacerlo. Bueno, estamos en libros y publicaciones. Ya estábamos hablando ahorita en un momento de su primer libro, que fue Comprador Propietario, que fue como el ayudar a las personas a no vivir una pesadilla al momento de comprar una propiedad privada aquí en Colombia. Bueno, cuéntenos un poquitico cómo fue ese proceso. Ya sabemos que estaba trabajando en un banco, que fueron como vivencias que tuvo para escribirlo. ¿Qué pasó en el momento que se sentó a escribir? ¿Qué pasó? ¿Cómo arrancó? ¿Qué le decía a la gente? ¿En algún momento intentó tirar la toalla, como dice por ahí? ¿O qué? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, sí, siempre hay ese conjunto de situaciones, la emoción, la pasión, un poquito de la frustración, el querer hacer lo máximo. Me decía alguien que me colocaba de la editorial, me decía, no, pero es que los libros no son perfectos, los libros siempre quedan con unos detalles. Yo le decía, no, yo no voy a escribir un libro para que tenga detalles. Para que sea perfecto. Sí, el libro tiene que ser perfecto, o sea, no podía haber ese tipo de imperfección. Es un sacrificio. Es un sacrificio porque cumplir con las obligaciones laborales, cumplir con las obligaciones familiares, cumplir con las obligaciones personales y cumplir con ese deseo de escribir un libro nos llevaba horas extras. Días de 14, 16 horas. Cuenta uno con el apoyo de personas que uno logra convencerlos. Mira, estoy en este proyecto, vamos a hacer esto. Vamos a investigar, qué opina, y le aportaban a uno con esa construcción de trabajo, pero es tomar la decisión. Luego hay un lenguaje completamente diferente, a un mundo desconocido con los editores, ya ellos manejan, le decían, no, pero ¿a quién quiere dirigirse? ¿Cuál sería su auditorio? No, todos aquellos que van a comprar una casa. ¿Y qué edad tendrían sus lectores? No, pues una persona que va a comprar una casa puede estar de entre los 26 años hacia adelante, ¿no? Ese profesional, ese emprendedor, ese ciudadano que sueña con tener casa propia. Entonces empezamos a hacer eso. Hay algo que sí era muy mío y lo tenía claro. Yo no quería hablarle a la gente como abogado. Okay. No quería un concepto jurídico ni con términos en latín, ni con términos muy técnicos, sino hablarle a la gente con
con un idioma que lo entendieran, porque el libro no era para los abogados. Los abogados cuando pasan por la facultad ya lo sabemos todo, ya no. Ok. Era dirigido a la persona del común, al profesional, al emprendedor, a la madre que va a comprar su primera casa y bueno, así fue. Siempre en mis escritos trato de ser lo más ciudadano del común, para que la gente lo entienda, para que la gente, sí trato de enseñar mucho y muchas cosas, pero hacerlo de la forma más sencilla. Si no es sencillo, no escribo. ¿Intenta ponerse en los zapatos de su lector? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. Ok. Bueno, ¿qué mensaje llevaba este primer libro, El comprador a propietario? ¿Qué mensaje llevaba? ¿Qué buscaba? ¿Logró el objetivo que tenía cuando lo escribió? Bueno, sí, claro. El objetivo se logró. Hubo mucha satisfacción. Las personas dicen, uy, compré su libro. A través de redes la gente me llegaba y me consultaba qué debo hacer, los temas de la escrituración. Es que una casa, una vivienda no se compra todos los días, Jaime. Hay personas que se han ido de este mundo sin tener casa propia y hay otros que la compran y duran toda la vida pagándola. Entonces es una inversión muy importante, es de las inversiones más importantes que puede hacer una persona, una familia, comprar su casa, comprar su techo. Comprar una casa no solamente es una necesidad material, sino es algo espiritual y emocional. Entonces sí hubo un aporte a esos compradores, a esos usuarios del sistema financiero y del sistema inmobiliario, aclararles qué es un leasing, qué es una hipoteca, qué es patrimonio de familia, qué es afectación a vivienda familiar, qué errores no puedo cometer cuando vaya a comprar una casa. Recordemos unos 5 errores que la gente no debe hacer para cuando va a comprar una casa. Bueno, pagar en efectivo, Okay. no hacer el estudio de títulos, no tener la suficiente certeza de cómo es el lugar donde la voy a comprar, cómo es de día, cómo es de noche, si está en zona de riesgo, cómo es en invierno, cómo es en verano, que tenga los servicios públicos, que genere mucha seguridad para mi familia, porque va a vivir mi familia. La distancia de esa vivienda al lugar de trabajo, al lugar de el abastecimiento, del mercado, del colegio de los hijos, tener en cuenta muchos aspectos. Una casa no es un objeto, no es un libro que no me gustó, no cumplió mis expectativas, se lo regalo a otro, ¿no? Hay una inversión muy grande y no se puede uno deshacer muy rápido de esa casa. La valorización. Si va a tener valorización, no voy a comprar donde vaya a haber depreciación, sino que tenga valorización. Bueno, la gente que le decía después de sacar ese libro, lo lanzó en la Feria del Libro del año pasado. Ya la gente no solamente lo veía aquí en Bogotá, sino también en otras ciudades del país. ¿Qué comentarios les hacía? ¿Qué tanto les llegó a ese público y qué tanto les sirvió al público su libro? Porque eso también es importante. Yo creo que si uno saca un libro también es para enseñar, para dejar algo, para dejar un mensaje, como decía usted ahorita. Sí, fue un libro que tuvo gran aceptación. En la comunidad académica, al interior de la rama judicial. Muchas veces fui consultado. Cuando pasaba por los juzgados en Cartagena, por el tribunal, ¡ay, qué bueno su libro, qué chévere! Sorprendente. Una vez me encuentro con un gerente de una inmobiliaria pues muy tradicional, muy prestigiosa de la ciudad. Dice, hombre, qué vaina con tu libro. Tienes cosas que uno sabe que tiene que aplicar y se le olvidan por falta de uso, ¿no? Como dice uno, si va a comprar y hay un comisionista de por medio, deje escrito cuánto va a ser la comisión para que después no hayan problemas o no se le dañe el negocio. Entonces me decía, hay cosas que uno ya no hace por la confianza y qué bueno que me las haya recordado. Y pues una persona de 25 años de experiencia en el sector inmobiliario, vendiendo casas y comprando casas todos los días y promocionando proyectos. Entonces sí fue muy satisfactorio, poder transmitir ese mensaje a través de un escrito, un mensaje que aporte a la sociedad, que ayude a la sociedad. Bueno, pasa ese libro que habla sobre cómo adquirir una vivienda, un predio aquí en Colombia, y ahorita este año lanza un nuevo libro completamente diferente. O sea, sigue buscando también dar
transmitir un mensaje educativo, enseñarle a las personas, a tener como esa espada esa ideal siempre de respetar los derechos humanos, y lanza un libro que se llama La naturaleza se transforma. Cuéntanos un poquitico de qué es este libro y por qué ese paso de su primer hijo, digámoslo así, que es el de comprador propietario, a este libro de La naturaleza se transforma. Bueno, sí, Jaime, efectivamente, como le decía, esa pasión por escribir libros y muchos más, tengo unos en cola, después hablamos de eso, de comprador a propietario me dio mucha felicidad, me dio mucha alegría, sentí que hice un buen trabajo y sentí que he ayudado a muchas personas con el tema. Pero quedé con un pequeño vacío, sí, pero es que ese libro sirve mucho, ha sido útil, es muy claro, es muy didáctico, pero es con un segmento reducido, el que va a comprar casa, el que va a hacer un negocio inmobiliario, el que quiere tener información sobre eso. Yo quiero hacer algo que tenga una connotación mucho más general, mucho más global, y empiezo a mirar temas, ¿no? En un momento estuve tentado a escribir sobre el medio ambiente, pero dije, no, pero es que es un tema muy general y muy globalizado, y me di cuenta pues que las personas que hacen parte de la comunidad LGTQI+, es una minoría, pero históricamente y sistemáticamente es una minoría, vamos a decir, un poco aporreada, discriminada, rechazada, violentada. Entonces dije yo, bueno, pero también hay un punto desde la Constitución, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad ante la ley. Entonces me pareció que era un tema de derecho, ¿no? Es un tema que no se desprendía, y me meto en esa película, Jaime. Y todo no era derecho. Habían cosas que yo no tenía ni la más remota idea. Empiezo la investigación, empiezo a apoyarme en psicólogos, en personas que conocían el tema, a ver películas, a leer, a investigar, a ver documentales, a pedir asesoría en la parte médica, en la parte estética, porque, bueno, era algo que se llama la pasión. Hoy en día todos los jóvenes dicen que el pádel está revolucionando el mundo y que el que juega pádel no se va a salir más nunca. Bueno, a mí me pasó con el tema. Empecé a averiguar sobre identidad de género, sobre orientación sexual, y veía que había cosas. Y yo decía, esto va a ser polémico. Este es un tema que no todo el mundo da la cara. Lo primero que dicen, ¿y usted por qué escribe eso? ¿Es que usted hace parte de la comunidad LGTQ+, sí, o quiere hacer parte a futuro, se está proyectando, o por qué va a hacer esto? Entonces yo le decía, no, yo soy un escritor y no hay que ser soldado para escribir sobre la guerra, o no hay que ser soldado para escribir sobre la paz. Es una pasión y es un tema que me apasiona, y quiero con mi escrito llevar un mensaje. Y empezó la tarea y empiezo a darle forma. Una vez termino esa parte teórica, esa parte histórica, social y cultural, me queda faltando algo. Acudo a médicos, el doctor Roberto Tarud, director científico de una clínica en Barranquilla, de la Clínica de Iberoamérica, me aporta todo el conocimiento clínico de las cirugías de transformación y el pro, el contra, porque esa era la idea de informar a la gente sobre ese punto. Y pues me doy a la tarea de entrevistar a personas transgénero. Okay. Nunca en la vida había tenido una persona transgénero con la que hubiera podido dialogar y todo eso, y empiezo, y pues cada vez que voy escuchando sus vivencias desde su nacimiento, su infancia, su adolescencia, su vida profesional, encontraba cosas maravillosas, seres humanos que el hecho de que no se identifiquen en su género con su sexo biológico no los hace personas malas, no los hace personas para que sean objetos ni sujetos de discriminación o rechazo. Son personas maravillosas. Y entonces empiezo a ese punto, ¿no? Cuando estoy construyendo el libro, pero la naturaleza es perfecta porque pues fue creada a imagen y semejanza del Creador. Otros dicen, no, es que la evolución de la especie humana, venimos del mono hasta llegar al Homo sapiens y hemos evolucionado. Otros dicen, no, fue la química, la física, las diferentes religiones, las diferentes culturas.
indígenas de América, todos tenían sus dioses, todos tenían una respuesta a la creación, pero lo único que estábamos todos de acuerdo era que se creó hombre y mujer, macho y hembra, y nos veníamos reproduciendo de forma natural, pues la fecundación del óvulo por el espermatozoide, nace un niño, llega a una sociedad, tenemos unos roles, una cultura, un género, y pues en el transcurrir de la vida la persona dice, no, yo no me identifico con el género que me corresponde a mi sexo biológico, yo tengo una sexología, una genitalidad de hombre, pero soy una mujer y yo no quiero ser hombre, y hace esa transición. Entonces hice un planteamiento con tres opciones. No identificarse en el género con el sexo biológico es un error de la naturaleza. Se equivocó la naturaleza y permite que una persona pueda hacer la transición a otro género o ser de la comunidad LGBTQ y más. Es un error de la naturaleza. Se equivocó la naturaleza porque hay gente con una filosofía muy religiosa, por su edad, por su costumbrismo, sí, como fueron educados, que dicen que es un error, es un pecado, eso es una abominación. Segundo, es una evolución, está evolucionando la naturaleza, vamos a tener los seres humanos la posibilidad a futuro de una forma sin ningún tipo de impedimento en tener un género un año, otro género otro año y cambiar de un género a otro, o vamos a ser más femeninos cada día. Alguien me decía, no, la especie humana se va a feminizar, los hombres cada vez se preocupan más por la apariencia, por el outfit, por la delicadeza. ¿Cómo se ven? Sí. ¿Cómo se ven? Entonces, eso es feminización. Bueno, puede ser una evolución, la naturaleza está evolucionando. O es una posibilidad. Es mi posición, es posible porque de 8.000 millones de personas que hay en este momento en el planeta, un 14% de personas se identifican con un género diferente a su sexo biológico o tienen una orientación sexual diferente a la del binarismo, sienten atracción por personas de su mismo sexo o de diferentes. Entonces es una posibilidad, pero el mensaje central es que no tenemos por qué tener una respuesta, no tenemos por qué entenderlo, no tenemos por qué saberlo todo. Conserve su posición de que es un error de la naturaleza, conserve su posición de que es una posibilidad, conserve su teoría de que la especie humana está evolucionando, pero respetémonos, porque es que es algo de la naturaleza. Y si no sabemos por qué, ni de dónde, ni cómo, ni qué va a pasar, pues respetémonos porque somos seres humanos. Tenemos muchos problemas, tenemos que cuidar nuestra salud, pagar nuestros impuestos, convivir con la inseguridad de las ciudades, sí. Tenemos que hacer tantas cosas, estudiar, superarnos, criar a nuestros hijos, visitar a nuestros padres, para que tengamos un espacio en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos sentir rechazo o odio o discriminación por otro ser humano, sencillamente porque no se identifica con su sexo biológico, tiene un género diferente, o porque su orientación sexual es diferente. Entonces el libro, La naturaleza se transforma, es un llamado al respeto, es un llamado a la integración, es una invitación a hacer la guerra contra el odio, okay. Contra el rechazo, y a que nos aceptemos como seres humanos. La identidad de género y la orientación sexual no puede ser otro elemento más de discordia, más que si el Estado lo permite en Colombia, somos iguales ante la ley y tenemos las mismas oportunidades y tenemos ese artículo de la Constitución que nos permite el libre desarrollo de la personalidad y escoger la identidad de género y la orientación sexual. Eso sí, recordemos que nuestros derechos van donde empiezan los de los otros ciudadanos. Ok. Este libro, como acabo de decirlo, pues tenía bastantes asteriscas y bastantes temas, sobre todo a nivel médico, psicológico, pero también está la parte de legal, la parte constitucional. ¿Cómo está en Colombia esos derechos de las personas de la comunidad LGBTQ+? ¿Se respetan, no se respetan? ¿En qué momento son visibles y tienen cierto espacio en la sociedad, o seguimos todavía creyendo que eso es un tabú y nos pasa lo mismo que de pronto que en Perú y en Rusia? Bueno, los derechos humanos de las personas transgénero, transexuales y de diversa sexualidad en Colombia
voy a decir que son respetados. Nuestra constitución política dentro del Estado Social de Derecho tiene como uno de los principales pilares la protección por la dignidad humana. No hay una ley específica, como en Argentina, que sí hay una ley que protege los derechos de las personas por motivo de su identidad de género y su orientación sexual, pero aquí por vía jurisprudencial, nuestra Suprema Corte Constitucional ya se ha referido al caso de discriminación en temas de educación, en temas de trabajo, en temas de acceso a la salud, y ya hay una línea que protege a este grupo de personas, a esta minoría. También de lo más importante es que, Jaime, cuando una persona toma esa decisión de reafirmar su género con un género diferente al de su sexo biológico, pues empieza su situación personal, es una decisión personal. Okay. Inmediatamente se la lleva a su familia, a sus padres, sus abuelos, sus hermanos, sus tíos, luego se la pasa a su sociedad, a sus vecinos, su colegio, sus compañeros de trabajo, a su círculo más cercano, y termina en el Estado. Porque una vez hace la transición y esa mujer trans o ese hombre trans dice, bueno, yo ya soy una mujer, yo ya salgo a la calle, soy un hombre, mi apariencia física soy muy femenina, ya hice ese proceso de feminización o de masculinización, me he visto como mujer, quiero ser percibida como una mujer trans, pero es que sale en los documentos y muestra su cédula y dice Oscar o Jaime, y entonces el policía o la persona en el aeropuerto o el cajero del banco, lo primero que hace es como ¡epa! ¿Y aquí claro. ¿Qué pasó? Y sexo masculino. Entonces el Estado termina diciéndole, no, usted escogió un género diferente al de su sexo biológico, venga, yo le cambio el marcador de género de su documento, de su registro civil, de su cédula, de su pasaporte, de su licencia de conducir, y en Colombia es posible. Contrario con otros países donde es imposible, no lo contemplan, y otros donde es un verdadero viacrucis alcanzar ese cambio en los registros y en los documentos. Ese tema es que son las transformaciones, ¿no? Primero, con su familia, con su entorno, con el Estado. También es muy importante que hay un acompañamiento porque son decisiones muy responsables, y pues por eso en el libro tenemos la parte médica, como lo decía este médico barranquillero, el doctor Tarud, y tenemos a la doctora Alexandra Rada, que nos explica desde el punto de vista de la estética, porque pues los hombres y las mujeres tienen unas características físicas y estéticas de cada género, y hacer esa transformación implica hacer ciertos cambios que hoy en día la ciencia pues los permite, y ayuda a que estas personas reafirmen ese género con el que se sienten plenamente identificados. Bueno, doctor, si llega una persona trans donde un abogado le dice, mire, yo quiero, ya me hice la transición, ya me veo como una mujer o ya me veo como un hombre. Se percibe. Se percibe. Ahora quiero cambiar mis documentos. ¿Cuál es ese proceso? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el quehacer del abogado ahí? Sí, claro, pues como abogado orientarlo es un trámite administrativo. Es un trámite sencillo, es un trámite económico. Sencillamente la persona puede acercarse a cualquier notaría del país y hace la manifestación. En ese momento esa manifestación es hacer una declaración extrajuicio bajo la grado de juramento, donde dice: yo, Pepito, quiero manifestar que no me siento conforme con mi género que corresponde a mi sexo biológico, y me identifico con un género femenino, y quiero cambiar mi marcador de género de mi registro civil y de mi documento de identidad, y quiero cambiar mi nombre, porque el nombre que me fue asignado por mis padres en mi registro no corresponde al género con el que yo me identifico. Entonces, en esa declaración extrajuicio se protocoliza en una escritura pública, es un acto sin cuantía, y en esa escritura queda manifestada esa voluntad ante un notario. Como segundo paso, se acude a la notaría donde
tus papás te registraron, donde cuando niño naciste en el hospital llenaron el certificado de registro civil de nacimiento y quedó en una notaría X, vas a esa notaría con esa escritura, puedes hacerlo todo en la misma notaría y le dicen, mire, mediante esta escritura estoy haciendo una modificación a mi registro civil de nacimiento. Y en ese registro civil de nacimiento hacen la nota marginal diciendo, mediante escritura pública número XXX del 5 de junio del 2024, se ha cambiado el marcador de género o sexo y el nombre. Y cuando sale ese registro civil actualizado, modificado, a la solicitud del interesado, se va para donde el registrador nacional, a la registraduría, y le dice, señor registrador, vengo a cambiar mi cédula de ciudadanía porque ya no me voy a llamar Steven, sino me voy a llamar Mía. Y hacen ese cambio y sales de la registraduría con una contraseña, con la foto nueva y con el nombre nuevo y con un marcador de género completamente nuevo y esperar un mes o un mes y medio que la registraduría le mande su documento de identidad nuevo. Luego vas y lo haces con la licencia de conducir, lo haces con el pasaporte, actualizas las bases de las centrales financieras en tus cuentas bancarias y listo. Y ya cuando esa persona llega y tiene que identificarse con su documento de identidad, va a tener un nombre identitario de acuerdo con su nuevo género, con el género con el cual se identifica, y en la casilla de sexo va a decir femenino, va a decir masculino, de acuerdo con su apariencia, con su sentir y cómo quiere ser percibida. Bueno, ahí está, La naturaleza se transforma. Es el nuevo y el más reciente libro del doctor Óscar Borja. Este libro está dividido en dos partes, Óscar. Una es como la parte teórica, ese marco conceptual, donde explica muchas cosas sobre estas personas, y otras son las vivencias. Ya es la entrevista o son las entrevistas a diferentes chicas trans que dan su punto de vida y te cuentan cómo fue ese proceso desde la niñez hasta este momento. Háblanos un poquitico de quiénes fueron, cómo fue llegar a ellas y qué enseñanza te dejaron. Sí, claro, bueno, la enseñanza fue grande. Participaron Silvia Herrera, Endri Carreño, Mara Cifuentes, Daniela Taborda, Andrea Castañeda, Abigail Pereira, Carol Giselle, Taliana Martínez y Juana Jiménez del Toro. Todas mujeres muy valiosas, muy exitosas en diferentes profesiones. Hicieron un aporte muy grande, fue un aporte de sus experiencias de vida, de ver que son seres humanos, que trabajan, que aportan a la sociedad, y que el hecho de tener una identidad de género que no corresponde a su sexo biológico no los convierte en unos seres que no puedan estar en la sociedad. Son seres maravillosos, son seres que verdaderamente transforman la forma de pensar de uno, por diferente que sea la posición. He tenido mucha objeción con el tema religioso. Ayer me preguntaban que el Papa ha aceptado de cierta forma a muchas personas de la comunidad de la iglesia y han mandado un mensaje de amor. Y yo le digo, bueno, pues es que uno es religioso, el mensaje de Jesús fue de amarnos los unos para con los otros. Si ser transgénero ofende a Dios o alguna cosa de esas, es un problema personal con Dios. Recuerde cuando Jesús y María Magdalena dicen que está libre de pecado, que tire la primera piedra. En ningún artículo de la Biblia, en ningún versículo de la Biblia, en ningún capítulo nos convierte en jueces. Dice, juzgarás a tu hermano por su sexualidad, juzgarás a tu hermano por su orientación sexual. No, tenemos que respetarlos y tenemos que amarlos. Y si pues no compartimos o no aceptamos, pues guardemos respeto. Es lo único que tenemos que hacer. Ok, este libro, mucha gente pensaba que doctrinaba, ¿sí? Que era decir, no, sí, es que la comunidad LGBTQ+, y la gente trans es lo máximo. No doctrina, es un libro que educa. ¿Cómo hace para hacer esa conversión, para cambiarle la mentalidad a la gente?
Jaime, la idea no es cambiarle la mentalidad a nadie. Ok. La idea es decirle, por favor, respete. No cambie su mentalidad. No cambie su mentalidad. Pero respete. ¿Sí? Respete. Eso es como los veganos y los que no son veganos. Pues, no, que es que matar el animalito, pero es que la gente se ha alimentado de carne de animales toda la vida. No, que la carne es mala. Es perfecto, la carne no es buena para la salud en exceso, pero es que también alimentarse de hojas toda la vida también puede ser malo para la salud. Pero no vamos a pelear porque usted come verduras y vegetales y yo no. Eso no puede ser motivo de discusión. O porque usted es hincha de el Real Cartagena y yo soy de Santa Fe o alguna cosa de esas. Si amamos el fútbol, amamos el balón, los goles, la pasión, no podemos levantarnos a coñazos porque usted es amigo o hincha de un equipo y yo de otro. Sencillamente ese es el mensaje. Tenemos que respetarnos. Bueno, libros y publicaciones es este espacio. Ya hablamos de estas dos publicaciones que tenemos, que ya están a la venta. ¿Dónde se consiguen, doctor, estos libros? Bueno, sí, los dos libros están disponibles en la plataforma de Amazon. Lo pueden descargar físico, le llega a su casa, y digital. Y también en las principales librerías de nuestro país, en aquellas que están en los centros comerciales más importantes con las letras naranjas y blanco y negro, ahí lo pueden conseguir. O me pueden contactar en mis redes sociales, en Instagram, @OscarEduardoBorja, o mi correo electrónico oscareduardoborja@gmail. Los invito a que lean mis columnas semanales en La Voz del Derecho y los invito a que nos respetemos, a que no generemos ningún tipo de rechazo, discriminación o bullying a otra persona por motivo de su identidad de género o de su orientación sexual. Esa es una muy buena información y una muy buena invitación. Pero también sé, doctor, que eso es una pasión y que una pasión que no se termina. Sé que también tiene proyectado, quiere hacer otros libros. Háblenos un poco, ¿qué nos puede adelantar de esos nuevos proyectos que tiene? Bueno, sí, pero por favor ustedes se encargan que mi esposa no vaya a escuchar este programa. En este momento tengo casi en un 90% un libro de poesía. Es una poesía dedicada a la sociedad actual. Yo creo que la sociedad actual está enferma. Todavía no tengo el nombre, pero he pensado así como una sociedad con pies de barro, una sociedad muy estructurada, muy sólida, que brilla, pero los piececitos están muy débiles, no se han despegado de ese barro que es frágil. No es el nombre, pero más o menos así, con unos poemas, con un poco de ironía o de mensajes fuertes a la familia, al consumismo, a la política, a las redes, okay, a los influencers, a la música y a muchas cosas que pues envuelven a la gente de manera muy fácil. Entonces quiero llevar unas reflexiones profundas con esta poesía, y quise hacerlo desde la poesía, porque es que la poesía es amor, la poesía es hecha con el alma y con el corazón, y entonces le llega al alma y al corazón de las personas. Ese es el libro que está en tránsito, y tengo muchos escritos y borradores sobre unas novelas que ya saldrán más adelante. Por eso que este programa no lo escuche mi esposa, porque me va a seguir escribiendo. Porque ahí tiembla ese matrimonio de pronto. Pero bueno, doctor, entonces tenemos estos dos libros. Mi esposa va a sacar un libro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál? Dice: ¿cómo apoyar a su esposo a que sea escritor sin matarlo en el intento? Yo creo que este se va a vender mucho más que estos dos, doctor. Eso sí lo creo. Pero bueno, ya tenemos, doctor, entonces estos dos libros ya vieron la luz. Viene el de las poesías, un poco irónicas y sarcásticas. Tiene algunas novelas. Sigue, obviamente, con las columnas en los periódicos El Heraldo y El Universal. Y La Voz del Derecho. Y en La Voz del Derecho. Y bueno, empezamos diciendo y hablando un poco de cómo ser abogado y ser escritor a la vez. Y vamos a cerrar también con ese tema. Quiero que les dé un consejo a esos colegas suyos que han querido escribir y están como pensándolo todavía, o a esos nuevos chicos que están estudiando en la Universidad de Derecho y que también han pensado en hacer un libro, hacer columnas de opinión. ¿Qué consejo les da? Que no se demoren, que empiecen ya.
¿Manos a la obra? Sí, manos a la obra. Empiecen a escribir. Empiecen a escribir y una vez empiecen a escribir, no paren. Que lean mucho, que sean muy respetuosos, que no sea para agredir a otras personas en muchas cosas. Uno puede criticar, uno puede decir la verdad, usted puede no estar de acuerdo con el gobierno, no estar de acuerdo con la empresa privada, no estar de acuerdo con los deportistas, decirle la verdad, pero con respeto. Y que no paren de escribir, que empiecen ya y que me compartan las columnas. Yo los leo, seguro, yo los leo y les hago comentarios. Bueno, qué bien. Acordémonos entonces de esas redes sociales para que ellos les compartan sus columnas, sus escritos. ¿Cuáles son? En Instagram, @Oscar Eduardo Borja. Perfecto. Doctor, muchas gracias por estar aquí en La Voz del Derecho, en el programa Libros y Publicaciones, y espero que no sea la última vez que esté por acá. Sí, Jaime, muchas gracias a todos los oyentes de La Voz del Derecho y del programa. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Listo, que así sea. Escucharon Libros y Publicaciones en La Voz del Derecho.